Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabras aquello que no puede seguir en silencio. Hoy alzan la voz Laura Medina Ruiz, politóloga colombiana con una presencia muy fuerte en redes. Vamos a hablar de antisemitismo, la situación actual después del 7 de octubre y lo que puede suceder en los próximos meses. Denise Galis, influencer y comunicadora argentina que vive en Tel Aviv desde 2020 y es cofundadora de la cuenta de Instagram Yala Wanderer, un perfil creado para contarle al público latino la vida y el día a día en Israel. La masacre del 7 de octubre de 2023 transformó sus redes en una crónica de supervivencia. Esto es Alzar la Voz, porque el silencio no es una opción. Hablamos con Laura Medina Ruiz sobre el crecimiento del antisemitismo en el mundo y la importancia de visibilizarlo y hacerle frente. Bienvenida, Laura, a Alzar la Voz después de mucho tiempo, después de muchas gestiones. Es un placer tenerte y que nos acompañes acá en Alzar la Voz, así que bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hernán. Es para mí un gusto y un honor poder acompañarlos en este programa tan importante y me siento muy honrada. Estoy feliz de estar aquí. ¿Qué te pasó a vos en lo personal ese 7 de octubre? Yo creo que hay algo que marcó para siempre de aquí en adelante lo que yo sentí ese día y fue ver la primera imagen que vi el 7 de octubre fue a Nama Levi con su pantalón lleno de sangre y era una joven que estaba siendo arrastrada a un carro. Y yo desde ese momento pensé, no puede ser que el mundo no se conmueva y no se movilice por esto que mis ojos están viendo. Y creo que esa imagen nunca se me va a olvidar. De hecho, cuando liberaron a Nama fue una de las felicidades más grandes porque fue la primera mujer que vi en esta situación, fue la primera persona que vi y esa imagen se quedó grabada en mi memoria. Entonces, en lo personal, es eso, la humanidad y sentir lo que muchos judíos en ese momento estaban sintiendo y lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. ¿Y por qué tanta empatía con Israel? ¿Por qué te pasa eso? Sí, la verdad, Hernán, es algo que siempre me preguntan. Yo creo que hay unas cosas que son casi que inexplicables. Es algo como que mueve dentro de ti, en tu alma. Yo puedo explicarlo después de mucho estudio interno y familiar por parte de mi abuelo paterno, que tiene tanto conocimiento sobre la Biblia. Él no es judío, pero siempre me inculcó muchísimo el amor por el pueblo judío y por Israel. Nosotros como cristianos, yo nací católica, fui criada como católica, tendríamos que tener como esto muy claro a nivel religioso, por supuesto. Y ya todo esto, pues mezclándolo con el tema de mi estudio y de mi profesión, siempre estuve muy interesada y apasionada por los temas que tenían que ver con Israel y con el pueblo judío. De hecho, mi sueño era conocer Israel. Lo logré antes del 7 de octubre, fui sola y de verdad que sí tenía como esta gran pasión por todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, en especial el tema del holocausto. También me fui sola a Auschwitz y estuve allí muy, siempre muy conectada con esta causa. No te sé explicar exactamente por qué, pero es algo que dentro de mí me mueve bastante. Ya te voy a preguntar a nivel país, porque es un capítulo quizá aparte, pero en tu mundo íntimo, en tu mundo más cercano, ¿qué pasó con esa Laura que mostró lo que estaba pasando
en Israel y la masacre y las violaciones y los secuestros, las mutilaciones. ¿Qué pasó con tu mundo íntimo, el que te rodea en el día a día, con esa Laura que mostró esa faceta? Bueno, a partir del 7 de octubre yo estaba como en un año sabático, por decirlo así. Trabajé en política 10 años en mi país. Mi contenido se centraba en hablar de la política de mi país. Luego salí del país, entonces ya empecé como a hablar de otros temas y de otros lugares que pude conocer. Y justo en uno de esos viajes fue que ocurrió lo del 7 de octubre. Entonces ahí cambió radicalmente mi contenido y la gente se preguntaba como, bueno, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Cuál es el interés al respecto? Sin embargo, muchas personas ya conocían de mi pasión por este tema y claro, como ocurrió esto, pues tuve que seguir hablando acerca de ello. La verdad es que voy a ser muy sincera, yo no tenía ni un amigo judío antes del 7 de octubre. Yo no conocía a nadie, solamente a dos que no eran amigos, eran conocidos, y uno de ellos era el embajador de Israel en Colombia, pero simplemente que sabía quién era por mi trabajo anterior, pero no porque yo conociera ningún judío. Así que después del 7 de octubre llega como toda la comunidad judía, especialmente pues quienes hablan en español a brindarme también como este impulso y este agradecimiento y yo entonces pues cada vez sentía mucho más compromiso, no por nada distinto a que yo quería alzar mi voz, literalmente alzar la voz fue para mí muy importante en ese momento, sin deberle nada a nadie, sin hacerlo por nadie, como te digo, no tenía amigos judíos. Luego ya me enteré como de muchos judíos que yo decía, ah, tú eras judío, yo no lo sabía, o sea, como que nació así. Perdí amistades, sí tenía amistades árabes, de hecho, porque estaba viviendo yo en Madrid en ese tiempo. Y sí, sí conocí a personas árabes y muchas de esas personas tal vez obviamente se sintieron choqueados por mi postura tan fuerte, así que dejé de tener esas amistades. Otras sí se conservaron y otros me empezaron a cuestionar mucho, pero siempre tuve el respaldo de mi familia y de la gente que más me conoce, así que para mí simplemente de ahí en adelante solo empecé a recibir bendiciones. Si me lo preguntas, lo único que he recibido después del 7 de octubre ha sido la bendición y sobre todo el amor del pueblo judío, que eso para mí ha sido la mejor recompensa de todas, sin conocer a ningún judío antes, la verdad. Y con tu país, con Petro, con tu presidente, ¿qué notas? Yo noto un presidente muy desorientado, un presidente que ha tenido que traer una bandera externa para poder tapar todo lo que internamente estaba haciendo. Yo trabajé en política durante 10 años en mi país y la verdad mi último trabajo se centró básicamente en evitar que Gustavo Petro ganara, pero el país quería tomar otra opción de cambio, que es lo que siempre vende la izquierda, un cambio, y tal vez este cambio fue a peor y la gente se dio cuenta. Hoy en día los colombianos no están conformes, tienen una situación de seguridad muy complicada, la salud está completamente desahuciada y creo que ahí entra todo el tema de Gaza y todo el tema de Hamas y toda como esta afinidad que Gustavo Petro ha sacado a favor de estos personajes un poco más para tapar todo lo que ha venido haciendo en Colombia o lo que ha dejado de hacer. Entonces, hay muchísimas cosas que a nivel interno no funcionan y creo que esta fue una bandera perfecta para él tener esto que hoy en día está teniendo como una visibilidad internacional, obviamente desde la peor manera posible, fomentando el antisemitismo en Colombia, cosa que no pasaba en la comunidad judía en Colombia, que son más de 6.000 judíos, han dicho que nunca habían vivido la situación que ahora están viviendo gracias a que el principal promotor del antisemitismo es el presidente de la República y eso es lamentable. Sin embargo, aclarar que los colombianos y el pueblo de Israel han tenido una relación espectacular desde hace muchos años y creo que eso no se va a quebrar. Los pueblos nada tienen que ver con sus gobernantes y este es específicamente el caso de Colombia. ¿Trazarías un paralelismo entre lo que hace Gustavo Petro en Colombia con lo de Pedro Sánchez en España? A mí me parece que tienen una línea muy parecida, ya que Pedro Sánchez también tiene problemas de corrupción profundos con su esposa, con su hermano, los contratos que no ha podido explicar.
toda la gestión que ha dejado de realizar. Y creo que sí es algo muy importante dejar en la agenda internacional el tema de, bueno, vamos entonces ahora a apoyar un Estado palestino. Y Gustavo Petro, que se cree Simón Bolívar y el Libertador, con este tema de vamos a salvar el mundo, cuando en realidad hay miles de niños que están pasando mucha necesidad y están pasándola muy mal en Colombia, en nuestra patria, en nuestra tierra, en el lugar en el que la gente lo eligió a él para gobernar, cosa que no ha pasado. Entonces, eso es lo que la verdad le ha salido, como decimos nosotros, el tiro por la culata, como que trataste de traer un tema. A los colombianos no les interesa, sinceramente, los colombianos están pasándola muy mal, el narcotráfico, la violencia, todos los problemas de seguridad se han aumentado y Gustavo Petro no ha hecho nada distinto a hablar de un conflicto extremadamente lejano. Esa es la realidad en este momento. Laura, sin ser judía, ¿sufriste el antisemitismo que hay en el mundo? Sí, yo creo que sí se podría decir que todas las personas que estamos a favor de Israel o del pueblo judío también hemos tenido que cargar con esto. Obviamente, en redes sociales, de forma personal, no te puedo decir que haya tenido algún evento o algo que me haya, gracias a Dios, no me ha pasado nada. Sin embargo, desde que conocí muchísimo más del pueblo judío, ando también como con algunas cadenas de o la Estrella de David o el High o el mapa de Israel que una hermosa amiga judía me regaló y lo llevo con mucho orgullo, pero claramente también con algún temor. Sin embargo, no me ha pasado nada y creo que, bueno, es algo en lo que hay que seguir trabajando, luchar en contra del antisemitismo y estar orgullosos también de lo que se es, de lo que se cree, siempre alzar la voz en pro de la justicia, de la verdad y respetar, por supuesto, todas las demás opiniones sin que eso signifique violencia en ningún momento. ¿Qué hace, más allá de todo lo que hizo, Laura Medina Ruiz para alzar la voz? Bueno, primero, prepararme. Yo creo que el hecho de alzar la voz no es solamente hablar por hablar, también es tener una responsabilidad con una comunidad que, gracias a Dios y a estos temas, ha venido creciendo de manera muy modesta, pero para mí igual es muy importante la audiencia que tengo, la comunidad que he creado, que le gusta escuchar mi voz. Creo que esa es la razón principal por la que la gente está allí. Y además de eso, no es hablar por hablar, es que yo, bueno, tengo como este estudio previo y ahora, por supuesto, con toda esta situación, he tratado de informarme muchísimo más, de estudiar muchísimos los temas y tratarlos con la mayor seriedad y claridad para poder argumentar, porque creo que es muy importante eso, el debate sano, alzar la voz, pero siempre desde la data, desde la información correcta y no solamente desde el fanatismo en lo que muchos podrían caer. Laura, valió la pena la espera. La verdad que ha sido un placer tenerte, es un placer enorme escucharte. Se aprende cada vez que uno lo hace, cuando te seguimos en las redes, ahora en Alzar la Voz. Así que gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Hernán, es un gusto para mí, un honor estar aquí contigo. Te admiro muchísimo y te agradezco muchísimo este espacio para poder hablar acerca de esto. El 7 de octubre de 2023, la influencer Denise Galis relató el minuto a minuto en sus redes el ataque de la organización terrorista Hamas y decidió transformar su experiencia en un relato público. Hoy nos explicará por qué tomó la decisión de quedarse en Israel, cómo se vive el día a día y qué espera que el mundo comprenda sobre la realidad que no llega a los titulares. Bienvenida, Denise, a Alzar la Voz. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que bien, con una sensación de liviandad en algún punto después de que volvieron los secuestrados. Se siente un poco mejor al alma, digamos. Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Denise Galis? Yo estudié comunicación en Argentina y periodismo. Me mudé hace 6 años, justo antes de que empiece la pandemia, en enero 2020 a Israel, para hacer una pasantía en turismo que duró un mes y nunca sucedió nada más porque empezó el COVID. Después volví a retomar justo en el 2023 y sucedió la guerra. Y bueno, durante el COVID creé una, digamos, cuenta donde mostraba mi vida, cómo era vivir en Israel, qué lugares recorrer, todo lo lindo que tiene este país que muchas veces
en los medios de comunicación no sale y salen noticias acerca de guerras. Así que ese fue el punto y ahí nació Yala Wanderer y así comencé a mostrar mi vida acá. ¿Y lo empezaste a hacer como una forma de terapia, si se quiere, con algún fin especial o algo como más en tu vida? En mi Instagram personal, apenas me mudé y subía fotos de lugares, empecé a ver que mucha gente que no era judía no entendía que esto era Israel, que este lugar tan bello era Israel, entonces me di cuenta que había un preconcepto mal de lo que era este país y dije, voy a mostrar cómo es un día a día, los cafés, los glampings, wineries, paisajes, el norte, el sur, el desierto, el mar muerto. Una especie de terapia también porque hablábamos mucho de experiencias personales de cómo era una migración y vivir a distancia, pero en el momento en el que toma más fuerza es el 7 de octubre, que ahí sí fue completamente una terapia. ¿Y ahí qué decidiste hacer? ¿Lo pensaste radicalmente en esto de decir, bueno, lo que hacíamos no va más, a partir de ahora es esto, o se fue dando a partir de lo que sucedió? Fue muy natural. El 7 de octubre yo estaba acá en Israel y mi socia Tati estaba en Portugal, entonces la responsabilidad de contar lo que estaba pasando en el momento fue mía y simplemente prendí la cámara y empecé a hablar como ser humano, como estoy viviendo este momento, qué está pasando acá. Y me daba cuenta que cuando prendía la cámara o hacía notas en la tele o en la radio o en Twitch o en cualquier red social o medio, yo me disociaba de la realidad. Cuando apagaba la cámara, volvía al estado de guerra en el que estábamos. Un estado de guerra, digamos, fuerte. La semana del 7 fue muy fuerte, todos estos meses fueron muy fuertes, hutíes, Irán. Entonces, prender la cámara todo este tiempo para mí fue una forma de salvación y el recurso que utilizó en algún punto mi salud mental para sobrevivir este momento en Israel. Pero todo se dio de una forma muy natural, nunca fue pensado. Y en esto de hacer un poco de terapia, con todo lo que vos contabas, informándole a la gente lo que sucedía a partir del 7 de octubre, ¿solamente recibías likes, corazones, cosas lindas, devoluciones buenas, o había de las otras también? No, hubo mucho hate y creo que fue la primera vez que nos enfrentamos esa semana del 7 de octubre con el verdadero hate. Nosotras no lo conocíamos porque teníamos una cuenta linda donde nos seguía gente que le gustaba Israel, si bien había crecido mucho, el 7 de octubre se disparó el tema de los seguidores y por ende el tema de los comentarios y fue muy intenso. Recibimos comentarios muy feos y hasta el día de hoy los seguimos recibiendo. Más allá de lo que el 7 de octubre ocurrió, que es un punto de inflexión en la vida de todos, fue el inicio de la masacre y todo lo que estuvimos viviendo durante estos más de 2 años y que se sigue viviendo, ¿hay algún momento en el que vos reconoces en todos estos 2 años que la cuenta, que Yala Wanderer, que vos como influencer saltaste exponencialmente? Sacando la semana del 7, hubieron algunos picos, como lo que fue la guerra con Irán hace 3 meses. Yo me doy cuenta que el crecimiento exponencial es en octubre del 2023 porque llegamos a lugares que nunca nos hubiésemos imaginado y llegamos a... Nuestra voz llegó a un público muy diferente al que conocíamos, pero creo que la guerra con Irán fue otro de los puntos de inflexión, cómo se vivió en el mundo lo que estaba pasando en Medio Oriente, que fue bastante fuerte. Ese fue un momento que lo puedo mencionar. Y hoy, en el día a día, ya con el regreso de los secuestrados vivos, es cierto que faltan regresar 5 cuerpos, ¿cómo está la sociedad de Israel? ¿Cómo se vive? Está mejor porque antes creo que a todos nos pesaba mucho el tema de la culpa de seguir viviendo cuando la calle estaba llena de carteles y tenías miradas encima tuyo que te pedían en algún punto auxilio. Entonces creo que hoy la sociedad está más tranquila, hoy no tenemos tantas caras, hoy sabemos que no hay gente viva allá sufriendo lo que esta gente sufrió, que fue extremo. Y bueno, empezando a recomponernos, todavía nos queda un largo camino, hay muchísimos soldados que todavía están peleando o que los van a llamar en un futuro cercano, hay muchas madres y padres que todavía están en recuperación, amigos de soldados, amigos de chicos secuestrados o asesinados. Creo que es una sociedad a la que les queda mucho camino por recorrer en cuanto al trauma, pero estamos mejor y eso se siente. ¿Y cómo ves en unos años a esta sociedad israelí, a la juventud, a todos estos
momentos que se vivieron difíciles, duros, con pérdidas, con secuestros, con mutilaciones, violaciones y todo lo que conocemos. Va a ser muy duro. Seguramente perdamos gente en el camino porque sabemos que va a empezar un momento de suicidios. Sin embargo, creo que se viene una sociedad muy fuerte, muy resiliente, más de lo que ellos ya lo son, que para mí siempre digo son extraterrestres porque tienen una resiliencia única. O sea, pasa algo y al otro día están trabajando como si nada. Cuando fue Irán, al otro día, después de 12 días de vivir una locura, todo el mundo como si nada, con una fuerza que te impulsa a ser como ellos. No te queda otra, no te queda opción porque ellos tienen muy en claro de que si dejan esa puerta abierta, entra el terrorismo a sus vidas. El terrorismo en el cual tienen que convivir día a día y eso no es una posibilidad acá. Acá se le gana el terrorismo y creo que se viene una sociedad muy, muy, muy fuerte. Después de poco más de 2 años, ¿cómo te sentís vos ahí en Israel viviendo? Me siento bien, me siento fuerte, siento que crecí mucho, siento que igual hay una inestabilidad en el aire constante, que uno no sabe lo que puede pasar mañana con Hezbollah en el norte, sabemos que va a volver a abrirse un frente con Irán en cualquier momento, entonces los momentos en los cuales hay calma, trato de disfrutarlos, trato de concentrarme en mí, en mis proyectos, pero sí estoy atenta a todo lo que sucede en mis alrededores. ¿Crees que lo del 7 de octubre es un cambio para siempre en la vida diaria? Sí, es un cambio para siempre porque rompieron con nuestra seguridad. Antes acá yo creo que vivíamos por lo menos los últimos años con esa certeza de que nunca van a entrar, digamos, no va a haber una falla a ese nivel. Hoy en día cambió y si bien ellos vivieron de todo, intifadas, guerras, nunca una guerra tan larga, extensa y tan dolorosa como la que fue esta por el tema de los secuestrados. Creo que el tema de los secuestrados nos mató como sociedad, nos dividió mucho como sociedad, porque teníamos a la gente que era familiar de un soldado y no quería que su hijo o su hermano o su amigo muera en vano peleando, y a su vez teníamos los familiares de los secuestrados, entonces también nos dividió como sociedad en algún punto. Pero bueno, creo que fue un momento de quiebre para todos y del cual vamos a salir y vamos a salir bien y con la misma fuerza que salimos siempre. Y esta grieta a la que vos haces mención, Denise, ¿es una grieta que está saldada o va a quedar para siempre? Yo creo que va a marcar, porque fue una grieta muy fuerte, nos peleamos mucho entre nosotros. De mi parte, entiendo a los dos lados, creo que es el sufrimiento lo que más me afecta de cualquiera de los dos lados. Pero sí, sigue habiendo una grieta. Yo lo veo mucho en la sociedad eso. Todavía no estamos unidos, todavía no somos uno. Y bueno, eso va a llevar un tiempo, va a costar. Mismo antes del 7 de octubre estábamos yendo a marchas todos los sábados, por lo menos acá en Tel Aviv, con lo que pasaba con la reforma judicial. Entonces venimos arrastrando esa grieta hace ya un tiempo. Pensando en esto que marcás del día a día y vivir el día a día, ¿vos podés proyectar, te podés imaginar a Yala Wanderer de acá a 6 meses, de acá a 1 año, de acá a 5 años? Yo imagino que vamos a mostrar lo lindo, pero como te digo, si esta noche suena la sirena y empieza una guerra con Irán, vamos a tener que mostrar eso y todo lo que se venga. Entonces vamos viviendo el día a día. Y la última, y te agradezco muchísimo por estar siempre, ¿qué haces o qué vas a seguir haciendo para alzar la voz? Sigo comunicando lo que pasa acá constantemente, todos los días. Desde Yala Wanderer damos Zoom y capacitamos a gente, contamos nuestra experiencia, no solo capacitaciones, sino contar el lado humano de lo que fue haber estado acá, de lo que vimos. Entrevistamos gente, creo que la voz de todos los israelíes tiene que ser escuchada y es necesario que nosotros, los que podamos, seamos esa vía de comunicación y de conexión, ese puente para que esas voces lleguen a más gente. Bueno, Denise, siempre un placer escucharte, seguirte en las redes, todo lo que posteás, todo lo que haces, cómo alzás la voz. Gracias, te mandamos un beso muy grande, que vuelvan los que faltan y que haya paz en Israel. Un beso, un cariño. Gracias, Ernie, gracias a todos. Me gustaría aprovechar este espacio para contarles que presenté mi primer libro, Ofelia, la tía de todos, El valor de alzar la voz. Una obra que nació como un regalo íntimo para mi tía Ofelia después de haber estado cautiva durante 53 días
en manos de la organización terrorista Hamás. Me hace mucha ilusión compartirlo con todos ustedes. Los invito a verlo. Felicitaciones, ese libro, ese presente que tuviste con la tía Ofelia, finalmente es un hecho, ese libro que nos hizo emocionar a todos, hoy está al alcance del público. ¿Qué sensaciones tenés? Bueno, es un poco cerrar el círculo que empezó el 7 de octubre. Algunos me dijeron, tal vez estás abriendo otro. Bueno, yo siento que es un poco cerrar todo lo que empezó aquel día fatídico que todos recordamos, con el secuestro de mi tía y de toda la masacre que ocurrió en Israel. Y bueno, este libro representa un poco un documento de todo lo sucedido, de todo lo que me pasó, de cada día que le escribí a mi tía Ofelia, y creo que en definitiva es un legado que le dejo a mis hijos de todo lo que hice. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vea el libro? Bueno, este libro es un poco, o no es tan convencional como el libro típico de 300 páginas donde está todo escrito. Acá es un libro que tiene muchas fotos, muchas imágenes y sobre todas las cosas tiene cada día de los 53 días que mi tía estuvo secuestrada con los mensajes de WhatsApp que yo le mandé, sabiendo que ella no los iba a recibir, pero yo sentía que me hacía bien a mí, que sentía que ella algún día los iba a poder leer. Y sobre todas las cosas, cuando uno hace por otro algo, primero tiene que llenarle el corazón a uno. Y creo que eso es lo que me pasaba. Va a haber repercusiones de la gente, es un libro que creo que construimos con la gente, con todas las respuestas que yo iba recibiendo durante todo este tiempo. Es un libro que tiene prólogos muy importantes de Alfredo Leuco, de Pilar Rahola, del embajador de Israel, Eyal Sela, acá en la Argentina. Tiene el epílogo de mi tía Ofelia, tiene una introducción donde yo cuento un poco de qué se trata todo esto. Así que, bueno, es un libro que creo que está lindo para tener en casa. Alzaste la voz cada vez que tuviste el micrófono en tu trabajo, conducís un programa para hablar de los secuestrados y de la situación en Israel. Ya escribiste un libro. ¿Qué más tiene Hernán Feller para alzar la voz? Todo lo que se pueda lo voy a seguir haciendo. Yo creo que hay que alzar la voz en todos los aspectos de la vida, no solamente cuando te pasa una cosa como la que nos pasó a todos. Siempre con respeto, siempre con confianza, siempre yendo al frente, con convicción, con audacia. ¿Qué viene, qué es lo próximo? No tengo ni idea, pero siempre estoy para más, nunca me conformo con lo que hago, siempre quiero más, así que así va a ser y veremos qué será lo próximo. ¿Algo que te gustaría agregar a tu público? Que compren el libro, porque este libro, más allá de ser un documento y dejar un legado, parte de lo recaudado va a ser donado a la fundación que yo presido, que es Juntos por Israel. Es un libro muy lindo, hecho con el corazón, como cada cosa que yo hago, así que si tienen ganas, los invito a comprarlo. Llegamos al final del programa y nuestro compromiso sigue más vivo que nunca. Desde este espacio vamos a seguir alzando la voz hasta que el último cuerpo de los secuestrados regrese a su casa. Que nuestra voz no calle hasta que la justicia, la memoria y la dignidad sean restauradas.